Bueno, arranquemos. El capítulo 41 de Ezequiel, créanme, no es una simple descripción poética y al azar. O sea, es un viaje arquitectónico literal y asombroso. Hoy vamos a explorar uno de los textos antiguos más detallados que existen sobre diseño de espacios sagrados. Es que estamos hablando de un plano técnico en toda regla, una visión con medidas exactas, proporciones matemáticas y una ingeniería súper simbólica. Recorrer esto nos va a ayudar a entender cómo cada codo de medida y cada pequeño detalle tallado tienen un propósito gigante en el diseño de lo divino. Ok, para organizar bien este recorrido vamos a dividir el diseño en 4 partes. 1. Cruzando el umbral. 2. Cámaras y estructura. 3. Simetría monumental. Y 4. Arte, madera y querubines. Así de fácil. Entonces, vamos con la parte 1, cruzando el umbral. Básicamente, ¿cómo entramos al santuario? Si caminamos mentalmente hacia el interior de esta mega estructura, vamos a notar que la progresión de los espacios es súper deliberada. De entrada, la primera impresión es de pura monumentalidad. Los postes son enormes y te gritan que estás dejando atrás el mundo ordinario. Fíjense en los números. La puerta inicial tiene 10 codos de ancho, un pasillo larguísimo de 40 codos y 20 de ancho. Pero, y aquí viene lo interesante, a medida que avanzamos el espacio se va reduciendo. Los postes interiores bajan a 2 codos, la puerta interior a 6 y la entrada a 7. O sea, la misma arquitectura te va comprimiendo el paso a propósito. Pasa de lo gigante a lo estrecho, guiándonos como por un embudo hacia un centro muchísimo más exclusivo. Y claro, toda esta contracción del espacio tiene un clímax espectacular. Después de pasar por esa entrada tan estrechita, llegamos de golpe a un espacio final que es, bueno, un cuadrado perfecto, 20 codos de largo por 20 de ancho. Y en este punto exacto, se hace una pausa total en los números y las medidas para darnos una declaración que, la verdad, pesa toneladas. Dice, este es el lugar santísimo. Imagínense la reverencia del momento. Literalmente, todo ese laberinto de puertas y pasillos que acabamos de pasar existe por una sola razón: proteger y preparar el camino hacia esta habitación perfecta. Ahora pasamos a la parte 2. Cámaras y estructura. Vamos a ver un poco los ingeniosos muros exteriores. Una vez que entendemos el corazón del templo, tenemos que mirar hacia afuera, porque a ver, ¿cómo se sostiene y protege este santuario por fuera? El diseño es un milagro de la ingeniería antigua. En serio, el muro principal tiene unos masivos 6 codos de grosor, y pegado a él se levanta una estructura de 30 cámaras laterales apiladas en 3 pisos. Es como un antiguo complejo de apartamentos sagrado, con 90 habitaciones en total. Pero ojo con esto, para no perforar ni dañar el muro principal sagrado, los constructores usaron modillones. Básicamente, son como unos soportes que sobresalen de la pared para que las vigas de las cámaras descansen ahí. Es un detalle de un respeto y una brillantez estructural increíbles. Y la cosa se pone aún más loquísima cuando subimos por estos 3 niveles. Para ir del piso de abajo al de en medio y luego al de arriba, usabas una escalera de caracol interna. Pero fíjense en este detalle de la arquitectura. El edificio se hacía más ancho en la parte superior. O sea, a medida que subías por esa escalera, el espacio de las habitaciones era cada vez más grande. Es como si el edificio entero se fuera expandiendo hacia afuera mientras más se acercaba al cielo. Alrededor de toda esta estructura de habitaciones había muchísimo movimiento. Las puertas de estas cámaras no daban hacia el templo sagrado, obviamente, sino que salían hacia espacios exteriores, una puerta hacia el norte y otra al sur, todo rodeado por un pasillo de 5 codos de ancho y más allá un patio gigante de 20 codos por todos lados. ¿Qué nos dice esto? Que había un flujo peatonal perfecto que permitía usar las 90 cámaras sin hacer el más mínimo ruido en el interior del templo. Una balanza perfecta entre ser súper funcional y mantener una reverencia absoluta. Bueno, pasemos a la parte 3, simetría monumental. Aquí hablamos de la perfección de la proporción. Si nos alejamos un poco, como si viéramos este plano desde un dron, aparece una cuadrícula asombrosamente perfecta anclada en un solo número, el 100. 100 codos. Y déjenme decirles, este número no está ahí por accidente. En el mundo antiguo, esta repetición matemática exacta era como el símbolo máximo de la perfección. Es básicamente el orden divino materializado en piedra, sin margen de error. A ver, veamos los números para confirmarlo. La longitud total de la casa, 100 codos. Si sumamos el ancho del frente de la casa más el espacio abierto hacia el este, ¿adivinen qué? 100 codos también. Y si nos vamos a la parte de atrás y medimos el edificio occidental con sus cámaras, exacto, 100 codos de nuevo. El complejo entero es una cuadrícula impecable de 100 por 100. Cada bloque principal de la arquitectura es idéntico en su tamaño, creando una armonía visual que la verdad impresiona.
Y dentro de esa cuadrícula simétrica hay un edificio imponente justo detrás del templo, hacia el occidente. Estamos hablando de una estructura colosal y totalmente independiente, de 70 codos de ancho por 90 de largo, rodeada por muros gruesísimos de 5 codos. Aunque está claramente separada del santuario, su enorme presencia visual equilibra todo el peso del complejo. Como ven, todo, absolutamente todo, está calculado al milímetro antiguo. Y por fin llegamos a la parte 4, arte, madera y querubines. Vamos a adentrarnos en la intrincada estética del lugar. Dejemos atrás los muros macizos y entremos un ratito en la atmósfera interior, donde la ingeniería da paso al simbolismo puro. Olvídense de muros de piedra fría. Aquí adentro, todo, desde el piso hasta el techo y las ventanas estrechas, estaba revestido de madera. Imagínense estar ahí adentro. Casi pueden percibir el olor a madera recién tallada cubriendo todo a su alrededor. Incluso, los marcos de las ventanas de los 3 pisos estaban forrados en madera. Una locura visual, un ambiente riquísimo y muy cálido. Pero esperen, porque no era madera lisa. Para nada. Por todas partes, el diseño se volvía místico con un patrón de tallas súper repetitivo. Había querubines y palmeras, alternados de forma metódica. Una palmera, un querubín, otra palmera. Y aquí viene el detalle que te vuela la cabeza. Cada querubín tenía 2 rostros. Sí, 2. Un rostro de hombre que miraba hacia la palmera de un lado y un rostro de león que miraba hacia la palmera del otro. Esta mezcla de lo humano y lo salvaje custodiando el árbol de la vida simplemente envolvía la habitación entera dándole un toque súper majestuoso. Y justo en medio de este inmenso bosque de madera tallada destacaba un solo objeto central, un altar. Ahora, a diferencia de los altares de sacrificio normales que solían ser de piedra o de bronce, este medía 3 codos de alto y 2 de largo, y era 100% de madera. Pero lo más profundo es como lo describe el texto. Lo llama simplemente la mesa que está delante de Jehová. Nada de sacrificios sangrientos aquí. Es un concepto puramente de comunión, una presencia cercana en pleno lugar santísimo. Y bueno, para proteger este espacio, tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles enormes. Pero no eran puertas rígidas aburridas, eran hojas que se plegaban sobre sí mismas. Y claro, sobre estas pesadas maderas estaban tallados exactamente los mismos querubines de 2 caras y palmeras que vimos en las paredes. O sea, el diseño es absolutamente coherente. Literalmente, la custodia simbólica de los querubines estaba plantada sobre las entradas más sagradas del lugar. Así que, al terminar este recorrido visual, nos quedamos con una gran imagen en la cabeza. Después de atravesar entradas que se comprimen, de subir por escaleras que se ensanchan, de ver esa perfección matemática de 100 codos y de estar rodeados de querubines de 2 caras, la pregunta es inevitable. ¿Qué nos dice todo esto sobre cómo los antiguos veían los espacios sagrados? Pues nos enseña que para ellos, lo divino no tenía nada de caótico ni inaccesible. Estaba basado en el orden absoluto, en la belleza que protege y en unas matemáticas perfectas. Es un plano que realmente nos desafía a pensar y construir cosas dignas de admiración. Bueno, dejamos este análisis por hoy. Nos vemos en la próxima exploración.